Muy buenas noches, noche de miércoles, mitad de semana, la etiqueta SF Inscripciones. Hablamos del proceso de inscripción de algunos candidatos a la presidencia que han tenido obstáculos, que han tenido contratiempos y también candidaturas a diputados y alcaldías. Para profundizar en estos procesos de inscripciones y los reveses que han tenido algunas agrupaciones políticas, nos acompaña en el estudio nuestro analista Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña de este lado Werner Castillo, él es politólogo de la Universidad de San Carlos. Muy buenas noches, Werner. Buenas noches. Comencemos con esta apreciación de algunos partidos políticos que afirman que la autoridad electoral no ha sido totalmente justa ni ha tratado igual a todas las agrupaciones partidarias, luego de que pues algunas candidaturas no han sido aceptadas. Comencemos de este lado, Estuardo. Bueno, era lo que estábamos diciendo, por ejemplo, en la aplicación de la ley del transfugismo, ¿verdad? ¿Cómo van a seguir aplicando si lo van a aplicar en otros casos? Los dos más recientes, el más reciente creo y más sonado fue el caso de Giordano, el de Ipuquín. Ahí él queda fuera precisamente porque es tránsfuga, considerado tránsfuga de acuerdo con el 205 ter de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, ¿verdad? Que define los tránsfugas y qué sí pueden y quiénes no pueden participar. Se ha confundido esto porque parece que todo fue el mismo día con el caso del hermano del presidente y el caso del hijo del presidente, del hijo del vicepresidente. Y ahí es otra ley la que se aplica, ahí es el 164C, en el cual hay una prohibición explícita para que los familiares de presidente y vicepresidente no pueden optar o no pueden ser diputados. El argumento que ellos han utilizado es que de llegar a ser diputados, ellos serían diputados cuando ya no esté el vicepresidente Cabrera ni el presidente Morales. Ahí hay todavía un limbo porque, digamos, de llegar a ser diputados, el 14 de enero hay un espacio en el cual el poder pasa al Congreso de la República. Y este espacio de poder en el Congreso de la República se traslapa básicamente con el poder del presidente y el vicepresidente. ¿Cómo se solucionaría eso? Sería una cuestión. Creo que ahí habrá un nivel de apelaciones. Aparte ya tuvimos aquí mismo en este set a quienes básicamente se les informó que no pueden ser tanto porque no tienen el partido o no están participando por el partido, como dice el 205 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, por el cual fueron electos, pero al mismo tiempo también porque ese partido ya no existe. O sea, aunque quisieran, ese partido no existe. Teníamos el caso de, creo que el diputado Chavarría, que participando, habiendo sido electo por el partido líder ya no existe. Claro. Él no renunció. Entonces, esto es a nivel de diputados. El caso que no hemos visto es la cantidad de alcaldes también que han sido rechazados. Es que ese es un caso que no hemos visto. Y aquí es donde tenemos que empezar a prever si no habrá lo que hemos dicho muchas veces. Esta violencia anticipada, esta violencia que en cierto momento grupos muy locales, muy municipales, empiecen a pelear por sus candidatos. Y obvio, ya tenemos los casos a nivel presidencial de Suri Ríos, fue denegada, yo te lo decía el lunes, mi vaticinio era que iba a ser denegada esa. Miércoles, jueves, decías. Sí, por ahí cabal fue ayer, ¿verdad? Y hoy, pues precisamente es uno de los titulares. Radford también está fuera, Edwin Escobar no participa y vamos a la misma candidatura de Tel Maldana está en otro limbo extraño de la constancia de... Si va a participar o no. Que no es finiquito. La gente lo conoce como finiquito. Sí, pero así finiquito, se le dice comúnmente. Pero el finiquito se lo dan a uno después de 20 años. Claro. Si uno trabajó en el Estado, se lo dan después de 20 años. Y esto va para todas las instituciones. Esta es una constancia. Esa es una constancia que para el Tribunal Supremo Electoral dura 6 meses. No es que hay una ley que dice que en la Contraloría no existe ninguna norma que dice que esa constancia dura 6 meses. El Tribunal Supremo Electoral y el Registro Ciudadano que ha dicho que esa constancia dura 6 meses y creo que toman ahí la lógica de los antecedentes penales, antecedentes policíacos que duran 6 meses. Y otros que han descubierto que cuando van a sacar sus papeles tienen orden de captura. Que también sucede. Ha pasado. Tenemos de todo en esto.
pero cada vez más y más la decisión va empujando y va orillando al Tribunal Supremo Electoral, Registro Ciudadano, Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué pasa con los procesos de inscripciones? Ya hacía el recuento Estuardo de lo que ha pasado con estos tránsfugas, ya en el Registro Ciudadano rechazados, luego lo que sucedió con el hermano del presidente y el hijo del vicepresidente Jafet Cabrera, y la decisión que también tomó la Corte de Constitucionalidad ayer de revocar el amparo que permitía la inscripción de Suri Ríos como candidata del Partido Valor. Licenciado. Bueno, habría que señalar inicialmente que todo el proceso se ha venido dando de una forma bastante atípica. En una primera instancia, desde el mismo momento que se inicia la reforma de la ley, la última reforma de la ley electoral y de partidos políticos, se ve que se manifiesta cierto rechazo de parte de los partidos políticos ya inscritos y de los en proceso de inscripción, precisamente porque pues no solo ya se anticipaba que el número de los partidos políticos iba a ser el que estamos viendo, ¿verdad? Además de que se despuntaban ya ciertas candidaturas y que algo que tal vez no se ha mencionado es que todavía existe cierta incertidumbre en función de la transición que se va a dar luego de que el proceso se dé por adjudicado. Este proceso atípico pues nos manda por ciertas aristas. Y hoy, bueno, desde el día de ayer nos damos cuenta entonces que el Registro de Ciudadanos de manera temeraria, como lo comentábamos, viene a denegar algunas candidaturas. Me llama la atención lo que decía Estuardo en función de los alcaldes, ¿verdad? Precisamente porque estas candidaturas son las que no hemos llegado a cuantificar, si lo queremos ver así, puede que sea una cantidad bárbara. Sin embargo, creo que el caso que más está sonando de ayer para hoy, pues es el caso de Suri Ríos. Yo creo que aquí la interpretación de la ley tiene un pequeño inconveniente, y es que si bien es cierto en el artículo 186 en el inciso tanto A como C se manifiesta la prohibición, pues ella, la salida que ha encontrado por un lado ha sido la jurisprudencia en función del proceso anterior, y por otro lado digamos que aquí va a existir un vaivén jurídico en torno a ella. Ella tiene la confianza, incluso sigue manejando su hashtag, ella tiene la confianza de que la Corte Suprema de Justicia, cuando dejen firme... Dejar en definitiva eso. Exactamente. Sin embargo, acá lo que no terminamos de comprender es que esto se puede volver un juego de ida y venir. A ver, de ese juego de ida y venida vamos a hablar luego de la pausa, la etiqueta SF Inscripciones. Volvemos luego del corte. Continuamos en Sin Filtro, la etiqueta ASF Inscripciones. Estamos analizando este proceso de inscripciones que en otros momentos pues es algo de trámite, pero en esta ocasión 2019 ha presentado algunas características muy particulares. Hablaba el licenciado de este vaivén de cortes que se espera sea el siguiente paso luego de que la Corte de Constitucionalidad revocara el amparo que permitía la inscripción de Suri Ríos como candidata presidencial. Sí, así es. Si hacemos un poquito de retrospectiva, pues inicialmente es el Registro de Ciudadanos quien niega la inscripción al inicio, pues luego la candidata Ríos o la precandidata Ríos establece un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, quien la ampara provisionalmente. Posteriormente, pues este amparo provisional es rechazado cuando ya lo revisa la Corte de Constitucionalidad, y entonces la Corte de Constitucionalidad ampara provisionalmente a quien a quien establece el amparo en función de que no se le inscriba. Faltará ver entonces que la Corte Suprema de Justicia deje en definitivo el amparo inicial, que era el provisional, y luego que la Corte de Constitucionalidad también deje en definitivo el amparo provisional que ha dado. Ahora, el vaivén del que platicamos es que en su momento a ella ya se le había entregado su credencial. Según manifiesta el Registro de Ciudadanos el día de hoy, pues ella tiene que devolverla o la deja sin efecto actualmente. Si la Corte Suprema de Justicia le da el amparo definitivo, ella tendría la credencial de nuevo. Luego, si la Corte de Constitucionalidad deja el amparo en definitivo, ella tendría que retornar la credencial. Y recordemos una cuestión, además, aquí la cuestión también es de carácter logístico.
Incluso de cuestiones tan pequeñas como que aparezcan o no en la papeleta, tiene ciertas temporalidades y con la frágil institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral, creo que es un juego que no le conviene pues, ni al proceso como tal, ni al tribunal como institución, ni al país como tal también. ¿Qué sucede con esta danza de cortes de yo declaro en definitiva, revoco, luego nuevamente el amparo, llega a mis manos la situación de la candidata? Ya hoy el binomio de Partido Valor dio una conferencia donde señalan a la magistrada Gloria Porras, al Tribunal Supremo Electoral, de favorecer a la candidata Sandra Torres. Es lógico que quien va quedando básicamente con el camino abierto es Sandra Torres, pues, o sea, tampoco no nos engañemos, ¿verdad? Y si algo hay que reconocer de la UNE no es virgen de mi devoción, ¿verdad? ni sus allegados santos de mi devoción, pero yo creo que sí hay que reconocer que la telaraña que tejieron, que la telaraña que ellos hicieron por mucho tiempo y desde muy atrás, en realidad les ha funcionado y les ha funcionado bien. Eso hay que reconocerlo. Yo sé que los televidentes se enojan cuando digo las capacidades, la distribución y todo, pero miren, no es que yo lo diga, miren los números, pues, o sea, no son mis números, son los números que acaban de ser presentados públicamente. O sea, ese avance de la UNE es innegable. Con menos candidatos, todavía más oportunidad, que esa es básicamente la búsqueda de que no solo lo quisiera la UNE, lo quisieran todos los partidos políticos. Y yo creo que es lógico que ahorita empiecen a decir, tiene la culpa no sé quién y tiene la culpa no sé cuánto, tiene la culpa no sé quién, cuando en realidad deben estar aprovechando el tiempo para decir, aún en estas circunstancias, por qué sí deben participar, cuál es su ideología, cuáles son sus bondades, dígame qué van a hacer. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Con quién lo van a hacer? Digamos, aunque no exista certeza de participación, el político siempre está en política, siempre está en campaña. Nosotros nos moriríamos en un sistema como el de Estados Unidos, que ese es campaña permanente 24/7, porque ahí se cambia el Congreso cada 2 años. Entonces, nosotros nos moriríamos. No habrían restricciones de esta. Una restricción como no puede hacer campaña solo en ciertos tiempos sería imposible en sistemas, por ejemplo, como el de Estados Unidos. Y no solo en Estados Unidos, muchos otros sistemas en los cuales hay recambio constante. Y lo cual es sano precisamente para ventilar y para oxigenar. Entonces, la judicialización de esta campaña en realidad es un daño al sistema político nuestro. Y a quienes más daña es no solo a los votantes, a usted y a mí, pero daña también a los partidos políticos. Muchos partidos políticos, más de la mitad, mira lo que te estoy diciendo, te lo estoy diciendo antes que suceda. Me gusta adelantarme a las cosas. Más de la mitad de partidos políticos van a desaparecer. Ahorita no van a llegar al porcentaje junio, necesario. El 17 de junio, así chajaseados van a hacer de una vez, porque no llegaron ni al porcentaje, no tuvieron ni un diputado, salieron a hacer el ridículo. Eso fue lo que salieron a hacer. Y los partidos tienen también que pensar cuáles son sus opciones y sus oportunidades. Y obvio que el partido Valor o el partido UNE o el partido, no sé, el partido que tiene alguna posibilidad, ahí están viendo que sí. Pero aunque no participen, y esto va para los partidos que no van a participar o que ya salieron, aunque no participen, ahorita no es tiempo de echarle la culpa a este y este. Ustedes sigan su camino legal. Que les dé tiempo, ahí me cuentan pues, pero ahorita aprovechen para presentar de una vez por qué tienen que participar, por qué es bueno que ustedes participen para el sistema político de Guatemala. Te pregunto, Estuardo, para el binomio de Valor, ¿hay posibilidades de que puedan participar en la boleta? Porque ya con el escenario que nos planteaba es que ya hay 2 resoluciones de la CC. Esta es la primera, digamos, pero la anterior fue después del 2015 también. A pesar de que la Corte Suprema de Justicia, en definitiva, la ampare, ¿esto regresaría a la Corte Constitucional? ¿Qué va a hacer la Corte? ¿Cambiar de opinión? No. Ahí hay... No, la CC, muy difícil que cambie de opinión. Además, ¿cuánto tiempo toma esto? ¿Cuánto tiempo toma eso? Y mira, entonces tenés que, unos por ser familiares, otros por transfugas, otros por finiquito. Nos estamos adelantando demasiado, pero el votante de Sur y Ríos entonces tendrá que comenzar a ver otras opciones dentro de esta oferta electoral. ¿Y cuál sería la más parecida? Por eso es que no tiene que estar hablando de culpas,
tiene que estar hablando de plataforma, por lo menos para no perder gente. Si ella no va a participar, tiene que empezar a ser líder. La primera función de un líder, y esto va para la Suri, para la Telma y para la Sandra, la primera función de un líder es crear nuevos líderes y nuevos liderazgos. Pero como ellas son las que quieren el poder, entonces no dejan que nadie suba. Puras Rigobertas Menchús que no quieren que nadie suba. ¿Verdad? El binomio de valor debería comenzar a ver hacia otras propuestas de estos diferentes partidos políticos que se están presentando, o el votante que se identificaba con Suri Ríos debería de comenzar a ver otras opciones que sean similares a lo que ofrecía Valor. Pienso que definitivamente sí. Recordémonos, campaña buena, campaña mala, siempre va a ser campaña, porque mantiene la vigencia de los personajes en el ideario. En el caso de Suri hay una cuestión medio paradigmática. Ella está en el ideario popular desde hace aproximadamente 20 años, lo que digamos que de alguna manera le había dado cierta ventaja para tener cierto tipo de simpatías. Definitivamente yo creo que el votante debería estar empezando a orientar su decisión hacia otro lado. Sin embargo, tenemos que entender también de que esta campaña ha manifestado una polarización tremenda de la sociedad guatemalteca, y regularmente pues ya todo lo estamos viendo como bueno o malo. Seguramente dentro de los temas que se discutirán en los foros venideros, pues habrán temas no necesariamente políticos, aunque sí considero que la mayor parte, si no todos los temas son políticos. Se verán temas que harán que los partidos tomen posición. Vamos a ver una buena cantidad de partidos políticos por un lado, vamos a ver una cantidad tal vez no tan numerosa por el otro, pero literalmente acá la cuestión va a ser blanco o negro, bueno o malo. Nuestra sociedad regularmente se ha manifestado en los últimos años y se ha manifestado como una sociedad eminentemente conservadora. Claro. Habrán temas en la mesa, como decía, en los foros políticos, principalmente de los binomios presidenciales, en los que seguramente se descuestionará a los candidatos, pues se están de acuerdo, por ejemplo, con el tema del aborto, se están de acuerdo, por ejemplo, con el tema del matrimonio de personas del mismo sexo, y seguramente esto irá inclinando la opinión del votante hacia una u otra posición, precisamente porque, como lo vemos, este plan de polarización social pues ha obligado, si queremos ver así, al votante, literalmente al que vota, no al que elige, a polarizarse de igualmente. Vamos a la pausa, regresamos, la etiqueta SF Inscripciones. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Inscripciones. Estamos hablando de lo que sucede con el binomio del partido Valor. ¿Qué pasa con aquellos diputados tránsfugas que ya han sido rechazados por registro de ciudadanos? Está el caso especial del hermano del presidente, Samuel Morales, y del hijo del vicepresidente, que también fueron negadas sus inscripciones. Queda pendiente en el aire. Hoy el Contralor en funciones hablaba que el finiquito de la candidata Telma Aldana no era válido, pero que continuaba vigente y que sería el Tribunal Supremo Electoral el que tiene que decidir si la inscribe o no. Hay esa animosidad en el aire de no saber finalmente con quiénes se va a contar ese día para la boleta de presidente y vicepresidente, y también para los de diputados. Un proceso, algunos lo señalan accidentado, de inscripciones, pero que ya está finalizando y comienza la otra semana la campaña electoral en pleno. Conclusiones de esto, ¿qué va a suceder para muchas candidaturas de hoy a 2 días? Mira, el problema no es que sucede de hoy al lunes, que el lunes empieza la campaña. Sino que va a seguir la judicialización. Va a seguir, la judicialización va a seguir y las cortes van a seguir actuando porque tienen que seguir, ahí no hay para dónde. Y no sé si cuando estén haciendo la papeleta, es cuando estén ya diseñando la papeleta, es realmente el verdadero problema para el Tribunal Supremo Electoral, quién va, quién no va. Y yo por eso soy más de elecciones digitales y elecciones electrónicas, que podamos votar en nuestros teléfonos, así como tenemos nuestra cuenta del banco, así como tenemos muchas otras cosas en nuestro teléfono. ¿Por qué no votamos en nuestro teléfono, verdad? Hacemos a través de blockchain y ya. Es sencillo. No sé por qué nos complicamos un pedazo de papel, 700 millones de quetzales, que creo que podrían ser usados de mejor manera. Pero bueno, ahí está la ley y la vamos a cumplir. Para mí la conclusión es que, a pesar que sí se cierra el periodo de inscripciones
el domingo. El periodo de judicialización sigue y va a seguir hasta casi que antes de la papeleta. ¿Qué va a determinar la papeleta? Quiénes entren y quiénes no entren de acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral. Sí, el gallo gallina del ¿cómo se llama? Del contralor interino o no sé qué es. En funciones. En funciones. Porque el Congreso de la República no elige. No elige contralor en una etapa bastante Otra acción de la delicada, UNE, ¿no? ¿verdad? Por eso te digo que hay que identificar que la UNE, como sea, su telaraña la tiene bien tejida y grande. Entonces, ese gallo gallina sigue vigente, pero según la ley, en realidad ya no tiene materia, o sea, ya no es válido porque ya entraron. Entonces, ¿está o no está? Lo que dice él es que nosotros no lo podemos invalidar. Dice automáticamente ese finiquito, entre comillas, o esa constancia quedó muerta, entonces lo paso al Tribunal Supremo Electoral. Ahí la guerra va a ser en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Quién tiene más fuerza en el Tribunal Supremo Electoral y quién tiene menos fuerza en el Tribunal Supremo Electoral? Y creo que ahí vas de... ¿Cómo está posicionada la UNE en el Tribunal Supremo Electoral? Está muy bien. Así como está en la Contraloría, así como está en la CC y así como vino tejiendo esa telaraña desde hace mucho. En el Congreso está re bien posicionado también. Ellos fueron los que cambiaron al final la ley electoral y de partidos políticos y metieron así muy surrepticiamente el tema de los tránsfugas. Entonces ahí se va a decidir y creo que en realidad el punto de inflexión y el punto de quiebre va a ser cuando digan, señores, tenemos que hacer papeletas y tenemos que ordenar las papeletas ya. Ahí es quién entra y quién no entra y esa es la verdadera elección. Conclusiones, ¿cómo va a transcurrir esta semana y esta judicialización que parece se viene para muchas candidaturas? Bueno, pues creo que igual de efervescente, con la misma incertidumbre. Concuerdo desde el punto de vista de que los partidos políticos, independientemente de esta judicialización, que lo único que ha demostrado es que la independencia judicial ha quedado en el suelo, creo que tendrían que dedicarse eminentemente a la propuesta. Creo que acá la cuestión de la idoneidad y la cuestión moral y ética deberían de jugar un papel importante, pero también considero de que el votante debería de estar ya empezando a asumir conciencia de que si bien es cierto dentro de esta lógica del fascismo electoral en el cual las posiciones y las candidaturas no son prácticamente dadas por el mismo sistema, no son candidaturas que salgan de base, llamemos así, sí tendríamos que estar conscientes de que los próximos 4 años serán un momento de inflexión para la vida de nuestro país y que lo que podría terminar pasando a raíz de lo que suceda esta semana y que inicie la campaña, pues es no solo que la sonada violencia que yo considero que están exacerbando un tanto también, violencia electoral, pueda llegar a ser todavía más. Traigo a colación una cuestión que creo que hemos omitido precisamente porque tal vez no hemos relacionado directamente con el proceso, y son las últimas actitudes u órdenes que emite el ministro de Gobernación en función de negar permisos, licencias y vacaciones a toda la fuerza policial, precisamente para combatir la violencia. La violencia, y asumo que en espera de lo que puede arrojar el proceso electoral como tal. Hoy por hoy vemos las calles pues con cierta zozobra en función de que hay más policía de la cuenta. Y quisiera traer a colación también, a manera de conclusión y para que no se quede en el tintero, pues que si bien es cierto en el caso de Sammy Morales, de Yafet Cabrera Jr. y de Juan Manuel Giordano, la ley era sumamente explícita, y en el caso de Zuy Ríos no, habría que traer a colación que en función de la institucionalidad, en el 186, inciso A y C, lo que trata de resguardarse es precisamente la naturaleza misma del Estado, ¿verdad? Que es esa del Estado que genera orden, del Estado que puede ser el gendarme de la sociedad y la deja actuar de cierta manera de la más correcta posible. Y creo que algo que se nos va de óptica precisamente es que si bien es cierto, posiblemente ella no lo organizó, pero se alentó, por ejemplo, el Jueves Negro, que nos lleva directamente a una posible afrenta contra la institucionalidad y esa razón de ser del Estado que mencionábamos. Ocasión que fue
por una candidatura polémica también Exactamente. en su momento. Bueno, muchísimas gracias, licenciado ustedes. Estuardo, muchas gracias también por esta interesante conversación a usted. Muchas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche. Nos vemos mañana.